Bueno, acá estamos. ¿Cómo andan? Una nueva jornada de Demasiado Humano. Muy raro esto. Mucha tos. Tos de nervios, no de coronavirus. Esperemos. Igual estoy acá aislado, absolutamente recluido. Así que, bueno, nada. Voy a tener que hablar como puedo. Tengo muchas ganas de compartir con ustedes, obviamente, este tiempo. Todavía estoy apagando aparatos que me suenan por todos lados, acostumbrándonos, porque bueno, nada, el principal problema, les cuento, es que no tengo retorno. Estoy muy acostumbrado a hablar escuchándome a mí mismo, no solo encerrado en mí mismo. Ahora me cuesta un huevo escuchar la radio incluso. No sé si me están escuchando bien. María, ¿estás por ahí, María River? Hola, estoy acá. ¿Me escuchás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Vos escuchás? ¿Me escuchás? Yo te escucho. Qué raro esto, ¿eh? Qué lejos que estás. Sí, vos también. Todes. Escúchame, ¿y escuchás la cortina de la radio? Yo no escucho un porón. Es un quilombo, sí, un poco, a veces un poco sí. Anda por ahí Diego Vallejo, nuestro operador técnico, en su casa también. Dieguito, ¿estás por ahí? Hola Darío, acá estoy. ¿Qué haces? Bueno, ¿estamos saliendo bien? ¿La gente nos está escuchando? ¿Vos decís? Sí, estamos saliendo bien. Divino. Bueno. Hermoso. Bueno, un gran abrazo. Primero agradecer, como siempre, a todo el equipo de la Futurock, que se rompe todo, y que ha puesto todo de sí para que hoy pudiéramos salir al aire en este contexto raro. Yo estoy transpirando de una manera que no se lo imaginan. Ya me saqué la remera, los pantalones, todo. Pero transpiro entre el calor, los nervios, pero bueno, agradecer a Orlando, es el técnico que estuvo toda esta hora tratando de ultimar los detalles, y como siempre, bueno, el equipo de la Futurock, Fede Vázquez, Mati y Julita, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Nosotros, bueno, tratamos como de compartir la angustia, ¿no?, que se va generando, y que no hay que descartar. Si algo la filosofía propone, justamente tiene que ver con eso, con no hacerse los boludos frente a las situaciones que emergen. Mucha gente escribe y nada, circulan las preguntas tipo, bueno, ¿qué solución tiene la filosofía para todo esto? Siempre les digo lo mismo, la filosofía no resuelve problemas, los crea. Y en este contexto, imagínense que soluciones no hay. O sea, es muy difícil, digamos, que nosotros realmente podamos pensar soluciones. Al revés, lo que podemos hacer es tratar de desarmar, así como las fantasías que se nos van armando, tratar de corrernos de esos lugares más chotos en los que vemos desde, bueno, caímos en un aislamiento que no va a terminar nunca y nos vemos todos así, tipo enguetizados, endogámicamente, casándonos con nuestras propias sombras, haciendo el amor con las paredes, que se los recomiendo como práctica. No, ¿cómo con las paredes? ¿Probaste, Maru, alguna vez? No. No. Pero es simbólico, mi amor, es simbólico. Ok. Todo es una metáfora, todo es una metáfora, menos el hecho de que tenemos que quedarnos adentro, porque ahí, digamos, no hay simbolismo que valga, ¿no? El contagio es un hecho, y es un hecho literal, ¿sí? ¿Qué mierda hacemos con tanta metáfora, tan acostumbrados mentalmente a generar narrativas tipológicas de cualquier verga? Ahora, cuando de lo que se trata es de una transmisión cuerpo a cuerpo y de una enfermedad, en el sentido, si quieren, como más básico, ¿no?, de lo que es un virus, y que de algún modo todas las elaboraciones que podamos hacer pueden ayudarnos y deben ayudarnos existencialmente a lidiar con esto que nos sucede. Pero lo que no se puede hacer es desconocer, cagarse en las medidas prácticas consensuadas por todos, que no es poco, salvo los 3 o 4 tarados de siempre
que pueden llegar a salir a decir boludeces, hay un consenso generalizado de que de lo que se trata es de una enfermedad concreta, y que la única forma de que esto no se dispare en términos pandémicos, como está sucediendo, es el no contacto, ¿no? Entonces, lo que habrá que ver es qué hacemos con este aislamiento en términos de cómo pensarnos a nosotros mismos, cómo nos impacta, qué oportunidades nos brinda, que no es poco eso tampoco, ¿eh? Yo sé que uno está ahora, van pocos días igual, pero me imagino en una semana todo el mundo desesperado en una situación así de basta, me quiero ir de acá, quiero salir de mi casa, no puedo hacer nada. La versión chota del aislamiento es fácil, es la evidente, es la obvia, la visualizamos rápidamente. Lo interesante es poder mover y ver qué oportunidades se nos abre, no porque las hayamos elegido, las oportunidades a veces no se eligen, son justamente oportunidades porque resultan algo no elegido, ¿no? Como que irrumpen, y uno en todo caso ve qué hace con eso. Esto nadie lo eligió. Interesante también para pelearnos contra esa idea tan predominante de un individualismo acérrimo que piensa que uno es dueño de sí mismo y que hace lo que quiere y que todo depende del mérito de uno, y sin embargo situaciones como estas hacen descalabrar un poco todo esto. El individuo en la pandemia del coronavirus se ha vuelto claramente un mito más, ¿no? No jodamos más con ese valor incólume e incuestionable de un individuo que decide por sí, que es libre, ambicioso, y toda esa pelotudez de la que se ha vuelto así como munido una idea de individualismo que no resiste un virus. No jodamos, porque no solo no se resiste una idea de individualismo para salir de un esquema como donde claramente son las implicancias colectivas, las imbricaciones comunitarias las que nos permiten dar, en todo caso, un salto. Nadie se va a salvar de esto por sí solo. Pero además la idea de individuo colapsa porque vos no elegís si el virus te contagia o no. O sea, no entraste a un supermercado y decidís si querés estar enfermo o sano. O sea, cortémosla con la omnipotencia del individuo, porque nos damos cuenta que acá hay algo que nos trasciende. Estas son situaciones límites que nos colocan en otro lugar. Está buenísimo, digamos, ver qué hacer con eso. Es una chotada infernal lo que pasa, o sea, eso no me cabe duda. Pero es muy interesante ver, de nuevo, las oportunidades que se nos... Oportunidad, ocasión, digo, tiene esta ocasión de distinto, y qué permite entonces vislumbrar. Digo esto porque hay un dios griego, el dios griego del tiempo, que se llama Kairos. Saben que los griegos no tenían un único dios para el tiempo, los griegos no tenían un único dios para nada, para el amor, para la felicidad, hasta para la envidia. Tenían muchos dioses que manifestaban formas distintas de justamente de ser de esos estados de ánimo. Y con el tiempo pasa lo mismo, con estados de ánimo, fenómenos de la naturaleza. O sea, está el tiempo cronológico, el tiempo lineal, que era Cronos, el tiempo eterno, llamado Aion, pero también estaba Kairos, que era un muchacho, ¿no? Representado por un muchacho, que es el tiempo como oportunidad, como ocasión, como quien dice, bueno, esta es una oportunidad donde el tiempo se detiene y veo qué hago con esta situación. El tiempo se detiene porque me imagino que nadie está poniendo el despertador, me imagino que nadie está mirando el reloj. La cuarentena nos obliga a repensar nuestra relación con el tiempo, y se nos abre una dimensión cualitativa del tiempo, donde nos obliga a resignificar nuestro cotidiano. Se acabó el cotidiano de la enajenación social, donde nuestro tiempo es un tiempo definido por la línea de montaje que el sistema delinea en nosotros. Ahora tenemos la posibilidad de apropiarnos del tiempo para perderlo, de apropiarnos del tiempo para llevarlo para otro lugar. Se acabó el estar... Nadie te corre, es más, todo indica que la cuarentena
va a durar más. Entonces el tiempo se nos mide de otro modo. Obvio que las horas siguen siendo las horas y que el reloj sigue funcionando, pero ¿saben qué? No importa. No importa porque se redimensiona nuestra relación con nuestras prácticas, pero sobre todo con nuestros tiempos. Podés tirarte a no hacer una mierda durante un rato y no pasa una goma. Y eso que no pasa es todo. Porque no hacíamos otra cosa en la vida que estar absolutamente enajenados para aprovechar económicamente el tiempo en todas las cosas que se nos daba a hacer y de la que no podíamos salir. Estamos hablando ni más ni menos que del orden, gente, y este es el tema de hoy, un tema que elegimos para no entrar linealmente en la cuestión del coronavirus y de la cuarentena. Queremos hablar del orden y por eso tenemos una consigna para hoy. María Stanraiver, bienvenida una vez más. Contanos la consigna que tenemos para hoy. Bien, para el día de hoy les pedimos que nos respondan a través de nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram, @futurockok o a través de la aplicación. La consigna es, ¿qué orden harías mierda? Así Tremenda. de simple, sí. ¿Qué agarrarías y dirías este orden lo mando a la chota? ¿La chota es sinónimo de mierda? Sí. Estamos tremendas, estamos tremendas. Bueno. Escúchame, ¿y vos pensaste? No. Bueno, No, a ver. creo que va algo, o sea, lo primero que se me vino fue algo como de la índole del orden patriarcal, fue lo primero que se me apareció. Después no profundicé. Claro, porque hay órdenes obviamente que tienen que ver con cuestiones más sociales o culturales y órdenes como más interiores, ¿no? Más internos. Me parece que se juega un poco en esas dos líneas. Yo me la agarraría claramente con el lenguaje, Maru, pero porque tengo una cosa histórica, digamos. Claro. ¿Qué orden haría mierda? El orden de la gramática, totalmente, y tratar de hurgar en un no lenguaje que no diga, o sea, que hable desde el no orden o el desorden, obligándonos a una descomunicación que comunique, ¿no? Perdón que estoy, digamos, pero estoy encerrado hace 3 días y ya es como que van a implotar los estados alterados, pero estoy en una línea así. Aparte me faltás vos, que estás tan lejos. Contanos en dónde estás, desde dónde nos estás hablando, Maru. Contanos el contexto. ¿Qué estás en una habitación? Estoy en una habitación, sí, en una habitación que por suerte soy una privilegiada que tiene una terraza en la cual respirar aire y mirar el sol un rato. Y bueno, estoy tratando de sobrellevarlo lo mejor posible, como tratar de cambiar el chip un poco y de no seguir en esa ansiedad de la rutina normal y entender que ahora es otra la rutina, otro el tiempo y que hay que adaptarse y tratar de padecer lo menos posible y de disfrutar en la medida que se pueda el desafío que nos está imponiendo la cuarentena. Tremendo, me encantó. Bueno, gracias, Maru, por estar. Escuchamos sobre el inicio una canción de Caetano Veloso que se llama A Base de Guantánamo y nos vamos a ir a la primera canción. Le mando un abrazo a Mariana Collante que anda por ahí dando vuelta. No sé si va a hablar con nosotros o nos va a mandar unos audios con parte de unas reseñas que tiene para hoy. Sofi Cornell está en redes, ahora volvemos y leemos algunos mensajes. En la operación técnica, Diego Vallejo. Nos vamos a la pausa escuchando, Diego, ¿te parece? A la Patrulla Espacial con este temazo llamado Desorden. Demasiado humano. Demasiado humano. Artefacto filosófico. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos aquí en la Futurock. Tenemos muchísimos mensajes. María, estás por ahí, ¿no? Sí, acá estoy. ¿Querés que te lea A un par ver. de mensajes? Dale, leo los de Twitter, leo las de la aplicación, ¿te parece? Me parece. Por la aplicación, Oyenta nos manda, ¿qué temazo para arrancar? Caetano, te amo. Bueno, nosotros amamos a Caetano también, así que nos ayuda a pasar la cuarentena. Caro dice, demasiado humano, otoño
la combinación más linda en esta cuarentena, junto con la gente que cumple y se queda en su casa. Les quiero. ¿Qué más? Roberto. No, espera, divina, porque me parece que hay dos cosas. Con Caetano tiene como más de 55 discos, o sea que les recomiendo hacer un recorrido por la obra musical de Caetano Veloso desde el inicio, a finales de los 60, después con el proyecto Tropicalia, digamos, es conocer la historia de un autor y conocer al mismo tiempo la historia de Latinoamérica en 40 años o más, casi 50 ya, donde posta que ir viendo esas canciones, ir viendo, digamos, la obra de Caetano, los cambios musicales y los cambios en las letras, da como una especie de pantallazo de lo que fue gran parte de la historia viva de nuestra América Latina de estos últimos tiempos. Así que genial eso. Y lo otro, lo que dijo la otra oyente en relación a quedarse en casa, me parece, y un poco para terminar, Maru, algo de lo que decíamos antes en la introducción, como que hay un aspecto político y un aspecto existencial puesto en juego acá. A mí me parece que el político es incuestionable, el valor del Estado, el Estado presente, un Estado presente que no se sobrepase, ¿no? También como ciudadanos tenemos la obligación de estar muy atentos a ambas cuestiones, ¿no? No deja de ser una democracia que toma decisiones que lindan la frontera, vamos a verlo en un rato, de la ley y de lo justificativo en términos de la inserción del Estado en los derechos ciudadanos. Le reclamamos a la presencia, que no venía teniendo mucho en los últimos años, hacerse cargo de esto, se hace cargo, digo, una vez más entender que la salud es una cuestión política, porque no tiene que ver únicamente con la dolencia individual, sino que miren todo lo que está implicando, pero también, además de lo político, se abre la esfera existencial. Cumplamos las normas, lavémonos las manos, no salgamos de casa, pero al mismo tiempo problematicemos todo, se nos cante el orto, sostengamos los dilemas que haya que sostener, démosles tiempo infinito a replantearnos todo, desde el vínculo con el otro, desde el valor de la comunidad, hasta qué mierda hago con mi vida de mierda que se puede acabar en nada de mierda por una mierda de virus que no... la mierda, y incluso exigirle o pedirle a un virus que respete, ya hable de un cerebro de mierda que no entiende una mierda de lo que nos pasa. Entonces todo eso también es bienvenido. Este es el tiempo para, digamos, darle lugar y darle tiempo a que nuestra cabeza, se problematice, pero en esa decisión que también está bueno entender, ¿no? Porque, digamos, me parece que somos esa dualidad. Somos los que tenemos que quedarnos en casa, pero quedarnos en casa no significa empelotudizarnos o volvernos más tarados que antes. Al revés, realmente se puede trocar esta exigencia no solicitada en algo que pueda ser muy beneficioso para cada uno. Y beneficioso es que la imaginación se libere y animarnos a hacer algo así como, si me permiten, una introspección radicalizada. Ya es tiempo de hacer una introspección jugada. Y que si nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que estamos haciendo son una mierda antes de la cuarentena, bueno, termina la cuarentena, loco, a mover un poco, porque se acaban de dar cuenta que de nada nos quedamos adentro un mes, o que de nada te podés morir, o que de nada mirá lo que pasa. Entonces es un buen momento para repensar la mayoría de las boludeces en las que estamos insertos. ¿Seguís, Maru? Sigo. Roberto Deive nos dice, los escucho mientras hago el pañuelo para mañana 24 de marzo. Y es muy interesante esto que nos dice porque se está justamente llevando a cabo como lo que se está saliendo por redes a pedir, es que para no dejar de estar activos mañana el 24 de marzo, es que cada uno en su casa cuelgue en su balcón, en su ventana o en sus puertas un pañuelo que se pueda hacer de forma casera. Un pañuelo blanco. Así que bueno, a full con eso. Agustín de Santa Fe nos dice, son una caricia al alma en el contexto de tanta reclusión y enfrentamiento con uno mismo. Cuídense de este virus choto, los amo. Me encantó. Hermoso.
Agus dice, se escucha muy bien. Fugaceta nos dice, la cortina Demasiado Humano se volvió muy real con esto del corona. Mariana dice, aguante la filo, gatos productivistas. Esperame, tiro uno yo. Temazo, dale. El orden siempre está bien para poder ser disruptivo. Si no hay orden, no podemos desordenar. Interesante esto que plantea Pablo Rosenbasser, esa vuelta entre el orden y el desorden, ¿no? Digamos que lo vamos a ver ahora escuchando algunos años, pero como que se ordena algo desordenado. Entonces, replantearse la idea de que existe orden natural o no, y sobre todo ese límite entre el orden y el desorden. Es como que se necesitan mutuamente, por decirlo de algún modo. Dante Dachi, el orden global de las categorías primer y tercer mundo, eso es lo que destruiría, ¿no? Quizás la crisis sanitaria reacomode ese orden o brinde oportunidades para países muy tercermundistas. Bueno, yo creo que no, pero ojalá, ¿no? O sea, yo creo que esto devuelve un poco como la esperanza en la humanidad un rato. Hay que ver después qué va pasando, pero es como emocionante ver que hay un movimiento, ¿no? A mí me devolvió, entre tanta misantropía, un poco de esperanza por lo humano. ¿A vos, Maru? Sí, a mí también, pero después me pongo a pensar y me da como también mucho miedo de esperanzarme y que después cuando vuelva todo a la, entre comillas, normalidad, porque no va a ser el mismo orden, que la gente vuelva a ser lo pelotuda que era desde antes y que nos caguemos otra vez todos en el otro. Entonces, nada, no estoy muy positiva. Sí. Yo igual creo que en este contexto tampoco descreo también de las conversiones. Para mí, esta situación límite hace que el choto sea cada vez más choto y el copado más copado, ¿entendés? Como que no creo que haya un choto que haya descubierto la copadez como sentido de la vida. Por ahí veo más gente copada que desnudó que de ocupada no tenía una verga y que se volvió recontrachota, porque las situaciones límites develan lo peor de cada uno. Acá nos dice una Calavink 4 se llama, dice, el orden que haría mierda es esta puta costumbre de a tal edad tenés que tener o haber logrado tal y cual cosa. Ojalá se deje de joder la sociedad con eso, a quien a su tiempo. Es cierto, más que el único tiempo real es el tiempo que nos queda para morir. Así que imagínate si nos vamos a poner a romper las bolas con eso. Desde Ecuador, dice Tania, acompañada en la cuarentena, un gran abrazo para la gente de Ecuador. Tony Romero dice que cambiar el sistema educativo tradicional a escuelas pedagógicas ya, como que haría mierda el orden escolar, ¿no? Haría mierda, dice Franco, el orden de la linealidad de tiempo, como me encantaría poder visitar esas épocas, escuchar, ¿qué más? El orden de lo cotidiano, dice Gata Flora, se llama. El orden de lo cotidiano es el que haría mierda. Marian dice, domésticamente hablando, el orden que tiene vida gracias a gente del orto ordenada. Bueno, bien, las palabras justas para definir al individuo como libre, ambicioso, que se caga en formas prácticas que toma el Estado frente a un problema tan complejo como es el sanitario. Dice Camila, gracias. Tomás Lacunza dice, el orden que haría mierda es el gorilismo. Ese orden afecta a propios y extraños por igual. Javier Coronel nos saluda desde Bolivia. Alex nos dice que haría mierda el orden de la herencia, tiraría abajo la institución de la herencia. Saludos desde Necochea. Pablo Maggiore nos dice, creo que el orden moral sería un beneficio colectivo, yo lo haría mierda. El privilegio de clase, dice Judy. Me encanta, la gente está... Están a full, on fire. ¿Qué más tenés vos? Acá Jude nos dice, hola Darío, haría mierda el orden burocrático, cualquier cosa que sea hacer trámites, odio. Te bancamos. Total. Lo bancamos a full. Mal. Bel nos dice, con la democracia es lo mejor que tenemos, superémonos, viva Perón. Bueno, Ro dice, el orden patriarcal, las instituciones escolares, y sí, la chota es sinónimo de mierda. Tremenda. Bueno, cada uno... Sí. Acá alguien tira, hay muchos que tiran el heteropatriarcado, rompería el orden del trabajo capitalista, el orden del amor, dice Benjamín, todos esos constructos y dispositivos que nos condicionan en nuestras relaciones vinculares afectivas, sentir el amor sin condicionarlo, Benjamín, todos te amamos, pero nos cuesta un huevo.
Nos cuesta huevo. Ceci dice, haría remierda el orden de tener que ser productive y la presión social de vincularse. Nací para estar en cuarentena. Me encanta. Bancamos. Nací a estar en cuarentena, es remera ya eso, ¿eh? Sí, por favor. Maggie dice, haría mierda el orden represor. Los milicos a la calle. Ayer nos maltrataron en la calle mientras llevábamos alimentos para las ollas populares. Esto pasó en Mar del Facha. Bueno, un horror. Y bueno. Acá Cami Romero dice nombrar, etiquetar, clasificar los vínculos. Felipe Viviano Verdugo nos habla desde Chile. La mierda de país que no tiene ni un orden, casi 800 casos de contagio y sin cuarentena. Nos dice también... Nada, nos saluda muchísima gente. Acá me dan consejos de cómo armarme un retorno casero. Bueno. ¿Tenés mal? Docente dice, la escuela de Sarmiento, te haría mierda. Wow. Uru dice, la jornada laboral de 8 a 18 horas. Pefa del Mar dice, el orden de la familia, venerar y respetar autoridad solo por edad. Pablo dice, reventaría el orden de ordenar la casa y ordenar la ropa. Yo también. Lo banco. ¿A quién se le ocurre eso, no? ¿A quién se le ocurre? Que es tan importante. Yo no puedo creer, hablando en serio, Maru, ¿no? De órdenes. Hay un orden de lo cotidiano. No sé si vamos a tener tiempo, con lo cual hablemoslo un poco ahora. Que es como, hay gente que el horror vacui, término que significa algo así como horror al vacío, ¿no? O sea, la conciencia del sinsentido de la existencia la coloca en ese lugar de la obsesión por la prolijidad y el orden de lo cotidiano. No sé si conoces gente así, Maru, gente que, por ejemplo, se desespera si no está hecha la cama. Sí, conozco. Pero además, no solo que no está hecha la cama, sino que la cama tiene que tener como la hendidura perfecta, la sábana tiene que estar en el sentido de que tiene que estar puesta bien. O sea, esa especie de obsesión por las cosas que tiene como, digamos, una justificación, que es como, igual nos vamos a morir, no vamos a conocer el límite infinito del universo, que la cama esté bien hecha, ¿viste? Es como bueno, pero a mí me pasa algo que es que me recago en eso y puedo vivir en un desorden constante de ropa, cama y todo hecho mierda, pero de repente un día me pinta el orden, hago la cama, levanto la ropa, ordeno todo prolijo y hay algo de eso a mí que me da una vitalidad, es rarísimo, como que me da un bienestar, aunque también me cago, sí. Es como que me conviven las dos cosas. Yo creo que el orden realmente es como una especie de respuesta religiosa en la que el ser humano busca encontrarle un sentido a lo que no tiene sentido. Entonces, en la medida, me está persiguiendo un mosquito hace rato, y me cuesta mucho esta guerra contra los mosquitos en el medio de la radio, la cuarentena, estar acá solo, pero el auricular que se me sale y todo eso. Bueno, me parece que hay algo de verdad, como y me parece una actitud pragmáticamente copada, tipo, como no vas como te vas a morir igual y no vas a tener respuestas a las grandes preguntas. Bueno, por lo menos que la cara a mí me tapa el desorden, nada, le empiezo a sentir buen olor al desorden, ¿entendés? Como que tampoco me vuelve loco. O sea, yo soy de los que lavo los platos ya cuando el último plato de la pila de platos sucios no puede ser apoyado porque es tal el tamaño de la montaña, el último plato se cae. Entonces es un boludo, Dios. Hay que lavarlo. Claro, y si bueno, no hay platos para lavar, ¿qué hacemos? Nada, comé arriba del papel o empezás a hacer justificaciones del tipo, los indios Hopi comían directamente desde la mesa porque no, el ser humano es un animal que es el único animal, ¿no? Y creo que ha hecho de la mentira su forma de supervivencia. Pero bueno, nada, hay gente, la verdad que envidiamos a los ordenados, pero también quiero decir, perdón, lo más político. La pregunta es si hay un orden o no hay un orden natural, o si hay un orden o no hay un orden más correcto que otro.
Y en general con lo que te encontrás, Maru, es con que los grandes privilegiados en la historia de la lucha de clases o de las luchas políticas son los que han logrado imponer como orden general lo que a ellos les conviene. Entonces, claro, hay una necesidad de deconstruir el orden también, porque bueno, digo, de todo bien con el orden, pero el heteropatriarcado establece que hay un orden natural de los géneros, de los sexos y de la correspondencia sexual y de cuál es el rol que tiene la mujer en este mundo, porque es algo que vino así ordenado naturalmente. Lo mismo el sistema capitalista, lo mismo, digo, todo sistema de méritos y de privilegios de algunos casi siempre lo justifica de ese modo. A veces, de construir el orden tiene una motivación, a veces no, digo, siempre, de construir el orden tiene una motivación política, porque pone en evidencia esa especie de argucia del poder, que es hacer pasar lo propio como si fuese algo natural, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso me parece importante, digo, uno de los lugares donde se manifiesta el orden es en la ley, por ejemplo, y la ley, digamos, siempre está, casi siempre, como regulando y sosteniendo un orden social que beneficia a algunos y perjudica a muchos. Así que desde ese lugar también nos parece interesante el cuestionamiento de todo orden natural. Eso no quita que nos preguntemos filosóficamente si hay orden o no en la naturaleza. Señoras, señores, estamos full yéndonos a la pausa. Está para hacer mierda el orden de la ilegalidad del autocultivo, dice Manu Axat en Twitter. Gabriel Jiménez dice, haría mierda el orden de la producción, es el que me hace sentir culpable, el que me obliga a hacer algo siempre. Nos dice, debemos subvertir todo orden, dice Gerson David Cabrera, que se presente como el único posible, debemos interpelar el discurso ordenador del poder. Hermoso. Creo que es un momento peligroso, dice Flori, para los que estamos solos, encerrados en un departamento, sin la familia, y en un contexto de noticias que va a empeorar. Bancarse un panorama desesperante viendo gente llorar y morir por TV solos, te la debo, help. Bueno, estamos ahí contigo, Flori, nada, hay que encontrar nuevas formas de vínculo, ¿no? Que es lo que más nos cuesta. Y aparte, cuestionamos tanto las formas así consensuadas del vínculo, las formas instituidas, consuetudinarias, que ahora que tenemos la posibilidad de ser creativos, o sea, yo sé que cuesta un huevo y que nadie lo eligió y que todo es una gran chotada, pero me parece que moviendo un poco, un grado nada más la cosa, se le puede encontrar una vuelta a algo. Dice Sabrina, estoy tratando de romper el orden de mi alimentación. Seguir comiendo animales con lo que está pasando me parece medio loco. Lo tomamos, gracias Sabrina. Haría mierda, dice Clarice Woodgust, el orden de los horarios laborales establecidos. Ganas de laburar un día de noche y otro de día, ¿por qué no? Bueno, todos los órdenes religiosos, dice alguien, y otra persona me dice, haciendo la tarea de filosofía me di cuenta que Darío Stanraiver es hermano del periodista Mauro Zeta. Mira vos. Nos acabamos de enterar. ¿Vos, María, sabías? No sabía, no, mirá qué loco. Mira, ¿y vos con Mauro tenés algo que ver? Nada, cero. Nada, o sea, no sos María Zeta. No, por ahora no. No, perfecto. Bueno, gracias a todos. ¿Te cuento algo? Contame. ¿Conoces el grupo La Colmena? Obvio. ¿Cómo no voy a conocer a las Colmenas? Un grupo, son todas mujeres que cantan, ¿no? Sí, son un ensamble musical de 16 mujeres que sacaron un tema con un videoclip hermosísimo que pueden encontrar en YouTube, que ahora, si te parece, le escuchamos un poco. En esta época de virus y bichos, el tema se llama Malbicho. Ay, qué lindo. Y si querés lo escuchamos. Y vamos, cerremos con ese tema, Diego, ¿te parece? Y vamos con Malbicho. Una materia que se concentra, se expande y decanta. El tema del día en Demasiado Humano. Bueno, el tema del día, obviamente,
no podía ser otro que orden, como venimos hablando con esta consigna que está explotada, dice María, que tiene millones de mensajes acá en Twitter también. Y bueno, sabemos que el tema del orden puede ser tratado desde distintos lugares. Vamos a escuchar algunos audios que nos preparó María Dante, que nos acercan a la exploración sobre este tema. A mí me parece importante como hacerse una primera pregunta filosófica original, que es si hay un orden o no hay un orden natural. O sea, no es poca esta pregunta, porque en la medida en que creamos que la cosa vino con algún tipo de ordenamiento, el mundo tiene otro sentido. Tiene un sentido, diríamos. Podría tener un sentido. Y tal el ser humano, y en todo caso descubrir ese orden. Me acuerdo de un fragmento que decía: no sigamos el orden de nuestra racionalidad, el orden del universo, para tratar de entender cómo son las cosas. No es el logos en general, decía ese fragmento, yo no me acuerdo si es el 1 o el 2. Ya desde el inicio está esa pregunta que es la pregunta si hay un orden realmente general o no. Y me parece importante, digamos, porque si no hay un orden, lo que sí tenemos como conclusión inmediata son dos cosas. No hay orden, pero evidentemente necesitamos creer y aferrarnos a alguna organización u ordenamiento para no sentir el vértigo, el vértigo abismal, les diría, que provoca sentir que todo puede ser de otra manera, ¿no? Porque si no hay un orden, el orden no es el desorden, ahora lo vamos a ver en el sentido anárquico tradicional. Lo otro del orden significa, digamos, que es imposible terminar de entender algo, porque todo muta, trastoca. Digo, a mí me hace ruido hacer una cama, hacer un trámite poco, es uno de mis padeceres que no pude resolver. Pude resolver el miedo al avión hace rato, pude otros que no les voy a contar porque son muchos, pero me cuesta un huevo. O sea, yo tengo que hacer un trámite y me agarra fobia a nivel de que siento tan torturado. Y lo único que tengo que hacer es una fila, es pasar por dos. Cuando lo hago y logro para me ayudó con esa fobia diciendo no le dé más a eso, porque se te vuelve todo como todo divertido o interesante. Entonces yo voy a hacer un trámite normal, para mí es una especie de cruzada donde estoy peleando contra Dios, el diablo, el capitalismo, el patriarcado, o sea, contra todos, y lo único que estoy haciendo es pedir un permiso para cualquier cosa, haciéndole un trámite de susurro, ¿no? Pero le tengo que de una pica, ¿no? Pero bueno, pelea con la burocracia. Es parte de lo que vamos a hablar hoy, de lo que estamos hablando. La burocracia es el poder del orden, que en tanto orden no se postula a sí mismo como un medio para otra cosa, sino que se postula a sí mismo en sí mismo, como que el objetivo final de todo es que el orden perdure. Y vos decís, ¿qué orden? No importa. Que a mí me cabe, en todo caso, ir el orden como medio. Ordenado se vuelve un valor en sí mismo. Hay que ser ordenado porque sí. No, perdóname. O sea, hasta el de belleza tradicional ligado al orden. Ustedes que desde el mundo de esta idea de que el orden tiene que ver con la armonía, la belleza, tiene que ver con la armonía entre las partes. Déjense de romper las pelotas. Yo no le encuentro nada bello. Al revés. A mí lo único que me genera goce estético es la sensación del desbordamiento permanente, de la cosa desordenada, del pastiche, del contraste, de la mezcla de lo inmezclable. Esa sensación caótica, el caos en toda dimensión demoníaca y al mismo tiempo poética y al mismo tiempo orgásmica. Imagínate un orgasmo ordenado. Escúchame, en
segundos vamos a acabar, dale, prepárate, 13, 12, 11, ¿qué es la bomba que está por sonar? O sea, que te bate, que te tome, que irrumpa, te desborde, te pegue un cachetazo, te deje pata arriba. Eso el orden no lo logra. O sea, con el orden vas a tener el alma tranquila. Ahora, ¿quién mierda dijo que el objetivo de la vida es tener el alma tranquila? O sea, ¿qué metáfora de mierda la del alma si está asociada a la tranquilidad? Me fue la mierda, Maru, ¿no? Sí, un poco, pero te banco. Me bancás porque sos un caos como yo, ¿no? O sea, sí. hay mitología de que la cosa vive del orden. O sea, ¿qué es primero, el orden o el desorden? Está buena la pregunta. Parecería que el orden, ordenar lo desordenado, entonces desorden. Sí. De hecho, la mitología bíblica es así, ¿viste? Esa que estudié en esas escuelas donde te mandaron de chiquita, donde te enseñaban bíblicamente que sí. Vino Dios a poner orden a un mundo caótico, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin forma y desordenada, boluda. O sea, la quinta palabra de la Biblia ya sale moralmente a fustigar en contra del desorden. Un horror. Total. Bueno, ¿querés escuchar a Facundo Manes? Decí que sí. Digo que sí. Vale, Facundo Manes en una entrevista de estos días con con Luis Novarecio, hablando del orden, del desorden y de la pandemia en nuestros días. A ver. En la Argentina la ley, antes que ser un vehículo para organizarnos, es un obstáculo. ¿Y uno qué hace con los obstáculos? Los salta. Entonces tenemos esta idea. ¿Qué mirada moral, qué mirada de tu especialidad tenés con el tipo? La verdad que mi vecino vino de Estados Unidos y no cumple la cuarentena, yo lo voy a denunciar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, tenemos la famosa viveza criolla. En la Argentina tenemos que evitar seguir con la viveza criolla, con la viveza, con el atajo. Y tenemos que pensar que los países que se desarrollaron y lograron tener más igualdad y más sentido de propósito son los que más pensaron en el bien común. Y por eso somos humanos. Ya te digo, el instinto animal es sobrevivir. La idea es sobrevivir colectivamente. Esto lo vamos a resolver con lo mejor que tenemos los seres humanos. Empatía, solidaridad, sentido de inteligencia colectiva, altruismo, cooperación. Bueno, muy, muy interesante el debate que se plantea. A mí realmente me encanta como poner en evidencia frente a este planteo que para mí la viveza criolla que plantea ahí Facundo Manes es como la contra, está puesto como en un lugar, digamos, de contrariedad con un determinado tipo de ley o de orden que necesita también de quien la transgreda para justificarse. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, estoy totalmente en contra de la viveza criolla, pero estoy en contra de la viveza criolla porque estoy en contra del orden criollo. La viveza criolla es un combo que empieza en un determinado tipo de ordenamiento que dice estar representando necesidades reales de lo humano, y en realidad lo que suele pasar en general es que se presenta como un ordenamiento más de los tantos posibles, pero se crea a sí mismo el único, ¿no? Entonces, en esa postulación de unicidad de este orden, se necesita quien lo transgreda. Digo, esa policía del orden que necesita el transgresor para hacer, digamos, valer su poder y su diferencia. Ahora, dicho esto, y en relación al momento en el que estamos viviendo hoy, digamos, es evidente que ante la agresión hace falta, digamos, gente que esté trabajando. Hoy en día son las distintas fuerzas de seguridad de nuestro país para, digamos, que nadie salga de su casa, que se respeten las excepciones. O sea, hay un trabajo ahí que lo que busca es justamente castigar a quien no respeta la normativa que se establece. Ahora, lo ideal no es que funcione entre el que hay que cumplir la norma transgreda. Lo ideal es que todos los que toca quedarnos en casa. Que nos toca, a mí me toca
yo tengo una de las excepciones porque estoy haciendo un programa en Canal 7, 14 a 16 horas, y en ese momento me voy a buscar un taxi y me tengo que ir al canal, digamos, como parte de esta normativa. Lo ideal, digo, es que todos, digamos, admitamos internamente que esta decisión es una decisión justa para todos y que entonces, al ser todos cumplidores de la norma, no haga falta la policía. Digo, se desarma la viveza criolla, pero se desarma también el orden criollo. Y es una manera de pensar y actuar a la que no estamos acostumbrados. Pues estamos acostumbrados al imperio de la ley y al imperio de la transgresión. Y casi como, viste, el abrazo final entre el amigo y el enemigo, porque a la policía le viene bárbaro que haya delincuencia, y a la delincuencia le viene bárbaro que haya policía. Porque se desarme ese binario, digamos, son dos esquemas que empiezan a carecer de sentido y se caen. Entonces, tenemos como pensar desde un lugar distinto, y realmente lo más interesante de lo que está pasando hoy es la confianza popular en que la decisión es correcta. Yo sé que los diarios acostumbrados al morbo ponen todos los días la cantidad de detenidos que hubo. Hasta ayer 1.200 detenidos, ¿no, María? Es 1.200 detenidos por haber violado la ley de la cuarentena. Es algo, para mí no es nada. O sea, realmente si hay una convicción de que quedarse en casa es algo que está bien, y entonces esa convicción, yo no creo que haya gente que no salga porque tiene miedo de que la metan en cana. Un montón, no digo que no, pero me parece que acá se tiene una posibilidad de hacer nuestra relación con ciertas decisiones por fuera de ese paradigma antinómico entre la ley y la transgresión. Nada, el WhatsApp ese que suena no es mío, ¿no? ¿Escucha? Yo no lo escucho. No, bueno, sí, es mío. Puede ser. Te quería agregar que me hizo acordar a lo que Alberto dijo el otro día de que se acabó la Argentina de los vivos, ¿no? Como algo de eso que está muy, muy presente también en este momento y que el presidente lo enunció, literalmente. Tenés razón, y te agregaría que aparte se acabó la Argentina de los vivos, pero no porque haya una autoridad que se dedique a desarmarlo. Se ve que hay una conciencia colectiva otra, ¿no? Me parece que eso es algo de lo que va a quedar un buen registro, creo yo. Ojalá. Vemos el segundo audio, ¿sí? Lo presentamos. El segundo audio tiene que ver con el escritor español David Trueba, que publicó El País, un poco en relación también a todo lo que está pasando, digamos, una reflexión sobre el coronavirus a partir de una distopía. Saben que una distopía es el planteo, digamos, futurista de una situación imposible, pero que nos hace pensar imposible y al mismo tiempo apocalíptica, que nos hace pensar un poco en nuestro presente. Lo lee Carles Francino, que me hizo una entrevista a Francino cuando estuve presentando el libro Filosofía en 11 frases en España, en la cadena SER de España. Miren qué interesante, escuchamos el audio y volvemos. Diego. Imaginen que el contagio del coronavirus se extiende por Europa de manera incontrolada, mientras en el continente africano, por las condiciones climáticas, no tiene incidencia. Aterradas, las familias europeas escaparían de la enfermedad de manera histérica, camino de la frontera africana. Tratarían de cruzar el mar por el estrecho. Se lanzarían en embarcaciones precarias desde las islas griegas y la costa turca. Perseguidos por la sombra de una nueva peste mortal, tratarían de ponerse a salvo. Pero, al llegar a la costa africana, las mismas vallas que ellos levantaron, los mismos controles violentos y las fronteras más inexpugnables invertirían el poder del freno. Y además las fuerzas del orden dispararían contra los occidentales sin piedad y les gritarían: vete a tu casa, déjanos en paz, no queremos tu enfermedad, ni tu miseria, ni tu necesidad. Tremendo. María, te perdí, sí. Acá estoy. Bueno, no, digamos, tremenda imagen, porque de algún modo nos hace pensar esta situación. Es como, digamos, las mismas fuerzas
occidentales, para sostener su propio orden, han creado un sistema de defensa que hace del otro siempre que viene disonantemente a romper el anterior. Y esos sistemas de defensa garantes de orden, puestos en una perspectiva diferente, siguen funcionando y terminan a sus mismos creadores. Entonces, un mundo en el cual, para sostener orden, ¿no?, genera tantos sistemas de defensa atravesados, digamos, por la exclusión, por la negación del otro, por la disolución del supuestamente desordenado, ¿no?, que queda fuera del orden, ¿no? ¿Quién es el que queda fuera del orden? El que de algún modo se lo excluye con alambradas intensos, fuertes, que no lo dejan entrar por ningún lado. Digo, ese dispositivo de exclusión, después no importa quién está de un lado o de otro. Es increíble que aquellos que han creado esos sistemas de exclusión, distópicamente, como plantea acá Trueba, pero digamos, Hola. ¿no?, que aquellos que de algún modo han estado del lado de adentro, mañana les toca estar del lado de afuera. Y el dispositivo se vuelve un procedimiento formal, no mira a quién. Entonces es interesante kantianamente preguntarse si uno quiere para sí mismo lo que el otro, no, porque cambiaría así un poco el esquema. ¿Tenés mensajes, Maru? Sí, hay mensajes. Leo un par de los que nos estaban mandando por la aplicación. Agustín de Santa Fe nos dice: haría mierda el ordenamiento que disponen para la educación en general. Una verdadera verga. Muchos están contra el orden educativo, ¿no? Sí, un montón. Eva dice: haría mierda el orden de la alimentación, eso de las 4 comidas, y en esos horarios me doy cuenta que no me funciona tanto. Fueguino, las 5 comidas. ¿Cuál es la quinta? Bueno. Y sí, de nuevo, sí. Un secuencial, ¿no? Y Facundo dice: el orden de películas de Netflix es una mierda. Bueno, los algoritmos son como una especie, ¿no?, de ahí de bicho orden que nos caga la vida a veces también. Sophie Cornell dice: hago mierda el orden binario, basta de tener que elegir una sola cosa. Genial, la bancamos. Sophie. Muy bien. Uno más. Dani nos dice: María y Darío, qué bueno escucharlos en este momento. Me emociona lo que está pasando. No paro de analizar, reflexionar y pensar. Mucho insight, mucha introspección y mucha reflexión. Tenemos tiempo, veamos el lado positivo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a escuchar una canción, Diego. Chicos, hacemos una pausa. Volvemos con más Demasiado Humano. Demasiado humano. El desierto crece. Maru. Bueno, sí, hay mensajes, la gente nos sigue escribiendo por la aplicación. Por ejemplo, Montonera Encubierta nos dice en mayúsculas, a los gritos: yo no sé ni qué día es, todos los días son iguales. Bueno, sí, estamos todos medio en la misma. ¿Qué escuchamos? Perdón, ¿qué escuchamos antes, Diego, si estás ahí? Porque volvimos con música, pero no escuchamos. Estábamos escuchando Eli haciendo el orden de los sonidos. Divino, me encantó. El orden de los sonidos, increíble. Sí, es más mensajes, Maru, ¿no? Sí. Pablo dice: hola, cuarentenes, el orden que rompería todo sería el cromático, harto de los colores caquí, cemento, tiza, salmón, dejémonos de joder y listo, que cada uno cromatice como le plazca. Saludo. Mirá bien, mirá qué bien, me encantó. Hermoso. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho medio cortado, imagino que la gente un poco también, pero bueno, vamos probando, vamos viendo. Pero cortado, por ejemplo, yo digo algo, vos decime si me escuchas. Yo voy a decir algo, decime si me escuchas o no. A ver. La capital de Kenia es Nairobi. Sí, se entendió, pero hasta ahí. Otra. Paula Blasquez dice: perdí, Stan River, ¿qué haces en cuero? Pregunta.
No, bueno, se ve que lo único malo, tus podcasts y libros que terminan, dice Martina, le mando un gran abrazo. Qué bien escuchar la futura cuarentena y ni te hablo lo que me hacen haciendo demasiado humano, dice Paula Lucía, le mando un gran abrazo. María. Sí, Pablo nos dice, hola, no, ya lo dijiste. Analía nos dice, sé que en estos tiempos es una figurita repetida, pero el patriarcado lo eliminaría de una. Me tiene repodrida el machismo. Que los vagos no se banquen a una mina con opinión propia. Me tiene repodrida. Bueno, same Tremendo. Amiga. Bueno, quiero escuchar, Diego, el audio número 4, Karina Galperín. ¿Deberíamos simplificar la ortografía? Se pregunta en un TEDx Reel. La escuchamos. La ortografía sirve para uniformar la escritura, para que todos escribamos igual y por lo tanto nos sea más fácil entendernos cuando nos leemos. Pero en contraposición con otros aspectos de la lengua, como la puntuación, por ejemplo, en la ortografía no hay ninguna habilidad expresiva individual involucrada. En la puntuación sí. Yo con la puntuación puedo elegir cambiarle el sentido a una frase. Con la puntuación puedo imprimirle un ritmo particular a lo que estoy escribiendo. Con la ortografía no. Con la ortografía o está bien o está mal, según se ajuste o no se ajuste a las normas vigentes. En nuestra sociedad, la ortografía funciona como un índice privilegiado que permite distinguir al culto del bruto, al educado del ignorante, independientemente del contenido de lo que se esté escribiendo. Uno puede conseguir o dejar de conseguir un trabajo por una H que puso o dejó de poner. Uno puede convertirse en objeto de burla pública por una B mal colocada. Pero entonces, ¿no sería más sensato simplificar las normas vigentes? Obvio que sí, y obvio que venimos hace rato clamando por un movimiento que entienda que el lenguaje es un dispositivo de ordenamiento que rige obviamente en nuestra forma de construir sentido en el mundo. Por eso es increíble que cómo se cuestione, no increíble, por eso se entiende también el cuestionamiento de lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque me parece que el lenguaje inclusivo como propuesta lo que en ese lugar, digamos, imbancable en general por sistemas de privilegio que hacen del orden siempre una manera de diferencial, que es que el lenguaje inclusivo, digamos, de algún modo, al deconstruir el uso del lenguaje y mostrarlo asociado al privilegio de algunos, digamos, muestra en el fondo como todo orden es un orden, digamos, arbitrario, ¿no? Lo que se está de algún modo poniendo de manifiesto en todo esto es que la arbitrariedad de todo orden muestra su carácter relativo. O sea, al no haber un orden único, y el orden es estar siempre en función o en relación, por eso relativo, ¿no? En relación a un contexto, entonces esa capacidad de que el orden pueda ser de cualquier modo muestra al mismo tiempo. Ahora, está claro cómo la puntuación, o sea, el uso del lenguaje, aunque la puntuación también tenga su normativa, es como ese otro aspecto subjetivo, como que hay un orden que es el orden del lenguaje, pero también ese orden puede ser de algún modo versionado a partir de la puntuación que hace que cada uno las palabras les dé un sentido distinto. Es cierto, en la medida en que también podamos, me parece, sacar a la puntuación de la cuestión normativa. También nos cuesta porque no para dónde poner coma o dónde hacer un silencio o cómo poner un punto. Me parece que lo importante de esto es entender que el lenguaje es un sistema normativo que establece un determinado tipo de orden, que ese orden no necesariamente es negativo o positivo, pero sí que hace pasar como único una versión más de las versiones posibles, y que haciendo estallar al lenguaje probablemente se nos abran sentidos para
nosotros hoy desconocidos nos acerquen a las cosas de otra manera, porque el lenguaje termina privilegiando más el respeto policial y autodisciplinador de su propia marca que su capacidad de apertura frente a las cosas. Y cuando el lenguaje se hermana con las cosas y se olvida del cumplimiento de la ley, se vuelve poesía. Y cuando se vuelve poesía, acabamos todos, gente. Y es hermoso cuando eso sucede, dionisísticamente hablando, y nos olvidamos un poco de la locura en la que nos embarga el cumplimiento de la ley. Hablando de cumplimiento de la ley, escuchamos a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Diego, hablando de audio 5, libertarios populistas, por favor. En la Argentina se están debatiendo dos ideas. Una idea que creo que es la que representa Cambiemos, que es una Argentina mucho más transparente, libertaria, de libertad, de iniciativa, de progreso, y una Argentina populista de todo bajo control, ¿no? Es decir, todo tiene que estar bajo el control del poder, y de alguna manera esa discusión y ese debate, los problemas económicos muchas veces te lo tapan. ¿Estás ahí, Mar? Sí, estoy acá. No me abandones. ¿Viste que en esta discusión entre liberales y populistas o como sea, todos acusan al otro de estar del lado como del ordenamiento total, ¿no? Como que, o sea, Patricia Bullrich acusa al populismo de buscar el control total del individuo. Pero del lado de este lado de la pantalla, los que estamos, digamos, cuestionamos las formas de ese republicanismo burocrático e institucionalista, no discutimos el valor de las instituciones, sino discutimos cómo detrás de un supuesto apego al orden, y a un orden bastante represivo, se demostró durante el gobierno de Mauricio Macri, tampoco o de ningún modo hay un resguardo de las libertades, todo lo contrario, ¿no? Que se apela al respeto del orden, más que nada para garantizar que todo siga igual, ¿no? Ese gran ejemplo de que nada cambie, ¿no? Me parece que hay ahí, digamos, que está bueno ver cómo cada uno acusa al otro de lo mismo. Vos sabés, bueno, me acuerdo que lo hemos tratado también en algún programa, que bueno, unos casos emblemáticos del gobierno de Macri fue el caso, ¿vos te acordás del caso Chocobar? Sí, claro que me acuerdo. ¿Te acordás? Fue terrible. Fue un policía como que, digamos que más, ¿no? Una persona que había cometido un asalto y se armó toda una discusión acerca de la mano dura, de cómo cómo defender el orden público. De hecho, la justicia cuestionó y dictaminó en contra de Escobar, mostrando que había incurrido en gatillo fácil y asesinado a la persona, creo que era un y sin el presidente de entonces, Macri, la misma Patricia Bullrich, en contra de lo que había dictaminado la justicia, decían que policía había sido un ejemplo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo de Patricia Bullrich saliendo a decir el ejemplo de Chocobar y bueno, todo el revuelo que se armó a partir de ahí. Básicamente los únicos que bancaban eso eran ellos, ¿no? Y tenían después el resto diciendo lo contrario. Bueno, pegamos audios, Diego, y escuchamos por un lado un programa de televisión de entonces donde el periodista Mariano Yudica sale a defender a Chocobar, y después un debate donde participa Roberto Zuckerman, abogado, ex candidato a intendente de Santa Fe, hablando del caso Chocobar. Los escuchamos. Otra vez con lo de Chocobar, perdóname, Gustavo, que lo mezcla lo de Chocobar todo el tiempo, porque es un policía que hizo la tarea de un tipo que lo estaban apuñalando 10 veces, lo corrió, le dio la voz de alto, le tiró un tiro y está preso el policía. Entonces estos muchachos salen ahora porque saben ellos saben que la policía no puede actuar tampoco. No, pero la policía puede actuar, ¿eh? ¿O no, Gustavo? El gatillo fácil no es solución. ¿Qué gatillo fácil si le dio la voz de alto? Para la justicia, sí, para callar, María, no lo digo yo. Por esa tibieza y esa máscara, y esa careteada progre, así estamos. Todos los días matan a uno. Que no es blanco.
¿Qué sigue? Disculpame, Darío, ¿cuál? El de Roberto Zuckerman, número 7, que se dice mano dura. Ok. Lo que me asusta mucho es lo que hace el presidente Macri, lo que hace la ministra Bullrich, bajando una línea a las fuerzas de seguridad de que esto está bien, de que está bien que los policías maten a personas que en principio han delinquido, pero que se extiende a las protestas sociales. Digo, tenemos el caso de Santiago Maldonado, tenemos el caso de Nahuel, digamos, ¿no? Generalmente los sectores progresistas le terminan regalando a los sectores más conservadores la temática de seguridad porque tienen muchísimas contradicciones al respecto. El tema es, ¿hace falta policía? Hace falta policía. ¿Hace falta policía instruida, bien paga, con una estructura saneada? Sí. El tema también es las órdenes que uno le da a la policía. Esa simplificación de la mano dura, la tolerancia cero, digo, es una cuestión muchísimo más compleja. Entonces, no es que estamos hablando de viva la joda, que haya delitos, que maten, que roben, y que pase cualquier cosa. No, no. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber órdenes claras a la fuerza de seguridad y acompañar lo que tiene que ver con una seguridad democrática. Si me preguntás a mí, como ¿cuál es una de las deudas más importantes que tiene la democracia del 83 en esta parte? Es no haber tenido una política de democratización de la fuerza de seguridad. Brillante. Yo coincido, ¿sí? Le agregaría lo que dijo Zuckerman, o sea, no haber resuelto el tema de las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática, que no estén siempre al filo de poner en jaque la legalidad de la democracia. Porque el problema con nuestras fuerzas de seguridad es que siempre juegan en los márgenes. Pero en los márgenes en el sentido de que su accionar es un accionar que debiendo estar contemplado por la constitucionalidad de la ley, sin embargo, o sea, solo funcionan estando al borde de la ley, a tal punto que se da esa dialéctica pedorra y perversa en la cual parecería haber una especie de coherencia entre la policía y la delincuencia, donde no terminás de entender quién es quién necesita de quién, y me parece que es clave, digamos, como disolver este esquema. Lo mismo, el caso Chocobar nos hace pensar también en falacia entre esos dos modelos que hay en relación a la ley, al cumplimiento del supuesto orden y de la seguridad. No nos da el tiempo, pero que se abren esto, la meritocracia, bueno, un montón de temas, pero hablando de lo que es la cuestión de la inseguridad, este falso dilema entre, por un lado, la mano dura, o sea que para que descienda la delincuencia hay que ponerse punitivista, mucho más duro con las penas, y del otro lado el garantismo, ¿no? La idea mal expresada, porque la idea de lo que es el garantismo expresan los garantistas, expresan los punitivistas que hacen lo exageran, arman como una especie de caricatura que es irreal. Entonces se cree que el garantismo es ningún delincuente es culpable de nada porque es producto de estructuras sociales que lo han puesto en ese lugar. Bueno, a ver, me parece que hay que diferenciar las cosas, me parece fundamental entender que si pensamos la delincuencia en términos individuales no entendemos un carajo. Pero no entendemos un carajo porque seguimos creyendo en el individuo. Y entonces es la misma lógica con la que un individuo elige y decide por lo que quiere, también decide delinquir, ¿no? Parece que hay que salirse de ese esquema y entender que vivimos en estructuras sociales que ya nos ubican en funciones y roles. Pero del mismo modo que pasa el heteropatriarcado, del mismo modo que pasa en la sociedad de clases, la verdad que es una boludez creyendo cuando nos conviene que hay decisiones que las tomamos uno de individual y cuando no nos conviene somos hijos del sistema. Entonces, correr un poco de ahí, entender que obviamente las construcciones sociales nos atraviesan a todos. Lo único que hace el punitivismo es correr sobre sí mismo, comerse su propia cola, y de alguna manera disolver ese falso binario, entender que lo que está en juego acá son otros criterios. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad?
por qué asociamos la inseguridad a ciertos aspectos más relacionados con la pobreza, con la extranjería, con la villa, con el motochorro, y no con las inseguridades estructurales, por ejemplo, un gobierno como el anterior que dejó a la Argentina casi de default. Eso no es inseguridad, ¿viste? La inseguridad es el caso Chocobar. O sea, todo, me parece que ahí hay que hacer explotar el vocabulario para pensar órdenes distintos. La misma palabra delincuente, cuando la pensás etimológicamente, remite a la idea de falta, no sé si sabían. Delinquere en latín remite a la idea de falta. No solo del que comete la falta, sino de aquel que le hace falta. Ojo con la idea de carencia, porque también nos reescribir un poco toda la historia que estamos analizando. Bueno, últimos mensajes, Manu. Dale, Ivana nos dice: chiques, gracias por estar bancando en cuarentena. En Uruguay estamos esperando si hoy el gobierno encara un poquito y declara la cuarentena total. Matías dice: haría mierda todo orden conservador, sea de la iglesia o cualquier estado. Jacqueline nos dice: no veo la diferencia entre la angustia de los domingos y la angustia de este día. Ayuda. Yo tampoco, bueno. Esto es como un domingo eterno. Alguien puso por ahí en Twitter. Un día de la marmota, ¿no? Es medio el día de la marmota, pero versión cuarentena y coronavirus. El tema es si no se termina nunca, porque el día de la marmota significa que esto puede durar. Aparte, nada, angustiante, pero además, ¿no pensás, Maru, cómo va a ser el día después? Poner que la cuarentena dure un mes. Sí. ¿Qué? Es como cuando te cagás la pata, ¿viste? Te pisan y el primer día que salís a caminar, adorás caminar, el tercer día ya sos el mismo pelotudo siempre. Sí, sí, yo creo que vamos a salir todos corriendo, a abrazarnos, tocarnos, y a los 3 días ya nos vamos a odiar de nuevo y no vamos a querer saber nada. No me cabe duda. Dice Guillermo Joselín Cerdal en Twitter: me cuesta muchísimo soy muy obsesivo del orden y no sé qué destruiría. Quizá eso mismo me lleva a la destrucción y logro una deconstrucción de este modo también. Qué lindo que asuma obsesión por el orden. Dice Giovanni Alio: rompe el hermoso orden de las leyes de Newton y Einstein, así podría viajar por el universo, salir de la Láctea, mirar cerca un agujero negro, volver y ver la info para estudiarla. Yo con toda esa info me voy a la zoronga. ¿Te imaginás? Viendo, claro, o sea, nada, no vuelvo. Yo te entiendo, Giovanna, que quieras volver. Yo si llego al agujero negro, salgo ahí levitando por el mundo hasta el final, como el Capitán Beto buscando Noche Imposible. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Dale. ¿Te parece? ¿Nos vamos escuchando Los Redondos? Buenísimo, me encanta. También está presente en el Demasiado Ano en Cuarentena, así que la presentamos en esta sección hermosa llamada Otras Palabras. Nos grabó un audio Mariana y está medio en vivo ahí, en vivo y grabado al mismo tiempo, así Mariana, te escucho. Hola Darío, María, Diego y a todos los y las que están en esta transmisión. Yo aquí cumpliendo mi cuarentena como se debe en un balcón de Villa Crespo. Mañana se cumple el aniversario número 44 del inicio de la dictadura militar y ya sabemos que no podemos marchar como hacemos cada año, entonces se me ocurrió hacer un pequeño aporte para mantener viva la memoria y les voy a recomendar la lectura de 2 libros escritos por Marta Dillon y Félix Brusone, hijos de desaparecidos que hablan de sus padres víctimas del terrorismo de Estado. Marta Dillon es periodista de Página 12, directora del suplemento Las 12, es activista feminista, publicó el libro Aparecida en el año 2015. Es un texto autobiográfico, testimonial, que relata la aparición de los huesos del cuerpo de su madre, Marta Taboada, asesinada por la dictadura militar. Marta Dillon se pregunta muchas cosas con respecto a este hallazgo que le comunica el equipo de antropología forense. Algunas de esas preguntas son: luego de tanto tiempo transcurrido, ¿para qué quiero esos huesos?
los huesos hacen del desaparecido otra cosa, cuando esos huesos son reconocidos por los hijos y las hijas y vuelven una vez más a la tierra, tienen otra entidad, ¿se descansa alguna vez en paz? Marta Dillon pone en escena sobre todo el cuerpo de su madre, el olor, la textura de la ropa, apenas algunas anécdotas y sobre todo saberla una mujer deseante, que se separó de su marido para encontrar otro amor. En esa construcción de la madre ausente, Marta también se construye a sí misma como madre. Sabemos que Marta Dillon es pareja de Albertina Carri, con ella tienen un hijo. Entonces lo que se implica es lo íntimo que se hace político. El texto es poético y a la vez es celebratorio de una forma de vida libertaria. Cuando digo libertaria lo digo en el mejor sentido, esta palabra demasiado vapuleada ahora. El libro Aparecida fue editado por Sudamericana, pero también hay una edición que hizo Página 12 a un costo mucho menor. El otro libro que traje para hoy es 76 de Félix Brusone, así 76 con el número. Es una colección de 10 cuentos que Félix publicó en el 2008. En esos cuentos aparece una búsqueda aleatoria de información sobre sus padres. A él le desaparecen su padre y su madre. Es una pesquisa que solo por un instante es central y luego es desplazada por cualquier motivo directamente olvidada. Esto ocurre, por ejemplo, en el cuento Otras fotos de mamá y en Sueño con medusas. En el primer relato, el narrador ubica y visita a un hombre que había conocido brevemente a la madre desaparecida. Luego de referida la anécdota y la promesa de unas fotos, el narrador olvida su objetivo de obtener datos y se entretiene con otras cosas. En el segundo cuento, el narrador comienza a militar en la agrupación Hijos, casi sin interés en la experiencia. Sin embargo, mantiene los encuentros para salir con una chica que conoce en esa organización. El desvío le depara descubrimientos que no condicen con la idea cristalizada de lucha por los derechos humanos o lucha por la memoria. La poeta y ensayista Tamara Kasmenstein analizó estos textos de Félix Brusone, y dice algo que me parece muy interesante, que es la idea de un investigador distraído, no el investigador eficaz como podría ser la figura de Rodolfo Walsh, sino un tipo que se deja llevar por lo que ocurre en el momento y olvida o posterga ese objetivo que tenía al principio. Esto no presupone eludir las consecuencias del terrorismo de Estado, sino que, ahora cito a Tamara Kasmenstein, los modos de traerlo al presente se tramitan ahora por vías inesperadas. Es decir, que la manera de acercarse al pasado, a la propia historia, no se clausura, no es definitiva, sigue operando en el presente. El libro de Félix Brusone, 76, no es fácil de conseguir porque la editorial no existe más, pero se puede conseguir en PDF. Les mando un beso muy grande a todos, a todes, a Sofe, a Iván y a Lali, que no los nombré al principio, y por supuesto a les oyentes. Cuídense. Gracias, Mariana. Impresionante. 2 lecturas fundamentales para estos tiempos que se vienen, sobre todo mañana. Un día que, bueno, a muchos hemos pasado el 24 de marzo de las últimas décadas en la calle. Va a ser realmente impactante no estar en la calle. Hay otras calles posibles, como por ejemplo la calle de las redes, que también se ha vuelto un espacio público, por decirlo así, y entonces, bueno, haremos un modo, podremos hacernos de modo que también es una manera de seguir peleando por una sociedad democrática y por la necesidad de esos 3 emblemas que hacen a la memoria de cada 24 de marzo, ¿no? Memoria, verdad y justicia, que de algún modo me parece resumen un poco la sensación de aquellos que damos por la sociedad democrática y que la dictadura obviamente y no, pero que se vuelve indioso estar siempre en una batalla cotidiana
contra todos esos resabios fascistas que todavía subsisten en las sociedades y que están a la expectativa de cualquier situación medianamente ambigua para volver a reaparecer. Así que alertas, como siempre, por un 24 de marzo. María, ¿tenés mensajes? Te escuchamos. Sí, ¿sabes qué? Nos llegan noticias de la Universidad Nacional de Quilmes. Tal como fue indicado el domingo 15 de marzo del corriente, las clases en modalidad presencial se encuentran suspendidas hasta el 31 de marzo. Durante estas semanas, la Secretaría de Gestión Académica trabajará para que todos los cursos presenciales cuenten con un aula habilitada en el campus que permita la cursada virtual. En cuanto a las carreras virtuales, las clases continuarán con normalidad, de acuerdo a lo estipulado en el calendario académico. Se ha suspendido el operativo de exámenes finales en todas las series del territorio nacional, incluida la sede Bernal. Se evaluará la situación para los futuros operativos de exámenes finales. En cuanto a los posgrados, en lo que respecta a la tesis de posgrado, se sostendrán las defensas, pero se realizarán sin público. En cuanto a lo que es extensión, se suspenden las actividades de la Secretaría, incluyendo los cursos de modalidad presencial. Solo se dictarán los cursos de modalidad virtual y se suspenden las actividades de los proyectos de extensión. Para los becarios se recibirá la documentación faltante a través del correo electrónico correspondiente. Te puedes enterar de otras novedades en unq.edu.ar. Por otro lado, también nos llegan novedades del sistema universitario argentino. A partir de la suspensión de clases en los diferentes niveles educativos en el país como medida para mitigar la propagación del coronavirus, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina firmaron un convenio marco que posibilitará la producción y difusión de contenidos pedagógicos por parte de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales de Argentina, la Red Nacional de Audiovisuales Universitaria y la Red de Editoriales Universitarias Nacionales. Además, en la web del CIN vas a poder encontrar los enlaces creados por las instituciones universitarias públicas para impulsar una serie de campañas que promueven la prevención y contención de la pandemia del coronavirus en Argentina. Más información en cin.edu.ar. Y por último, tengo para comentarte que en esta temporada de Demasiado Humano seguimos agradeciendo a Benito Sport, que nos acompaña este 2020, y también a Os Patrones, la obra social de los patrones de cabotaje con más de 50 años de experiencia en salud. Más información, ospatrones.com.ar. Hermoso todo, hasta acá llegamos. Gracias a todos los que estuvieron atentos de nuevo programa en cuarentena de Demasiado Humano. Diego Vallejo en la operación técnica, Matías, Fede, Julia, el equipo grande de Futurock, por seguir estando por nosotros. El equipo entero estuvo trabajando diferente hoy, pero todos muy concentrados. Iván Santarciero, Fi Cornell, Mariana Collante, María Stanriver. Les dejamos un gran abrazo. Esperemos que el lunes que viene todo un poco más, no sé, más que pero bueno, a bancarla. Hermanos, hermanas, hermanes. María, te mando un abrazo. Abrazo para vos y para todos. Dale, nos vamos. ¿Qué nos vamos escuchando, Maru? Nos vamos escuchando California Uber Alles, Dead Kennedys. Vamos, hasta el lunes.